la ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte. Jeremías, capítulo 1, del 1 al 8. Por cierto, el título de este mensaje es El llamado de Dios. El llamado de Dios. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En el año 13º de su reinado, le vino también en días de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy, dice, contigo para librarte, dice Jehová. Oramos. Padre mío, una vez más ante tu presencia nos presentamos, para que tú nos guíes y nos enseñes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? El llamado de Dios es el título de este mensaje. Pero para poder ir poquito a poco avanzando en este tema en particular, lo cual es un tema preciosísimo, no solamente el de hoy, sino que todo el libro de Jeremías, que vamos a entrar en ello poco a poco, lo primero que tenemos que ver es quién era Jeremías. Hemos escuchado de Daniel, de Isaías, pero estuve predicando mucho tiempo acerca de Amós, pero no de Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Lo dice el versículo 1. Dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Vamos a explicar qué es eso. Anatot era una villa donde vivían solamente los sacerdotes. Ahora, todos estos sacerdotes estaban con sus familias en esta villa de Anatot. Estaba localizada en tierra de Benjamín. Pero los benjaminitas no podían ser sacerdotes, no podían ser levitas. Los levitas eran levitas y los sacerdotes eran sacerdotes. Los sacerdotes no podrían ser benjaminitas porque no se les fue dado ese oficio a ellos. Pero esto era por causa de que los sacerdotes levitas no tenían un terreno propio. Y al no tener un terreno propio, entonces se unían en ciertas villas. Y por cierto, Anatot era una villa, un pueblito chiquitito, que podía mirar hacia Jerusalén y ver las murallas. Así que no estaba tan lejos. Dicen los expertos que aproximadamente era como un día de camino, caminando desde Anatot hasta Jerusalén, y ellos podían llegar sin ningún problema. Precisamente porque tenían que ir al templo. Y al ir al templo, entonces tenían que tener un espacio relativamente corto. Pero aparte de eso, este Jeremías era hijo de Hilcías. Usted dirá, bueno, ¿quién era Hilcías? Bueno, Hilcías era un Cohen Gadol. Cohen Gadol significa sumo sacerdote. El papá de Jeremías era el sacerdote más grande, más calificado en cuanto a nivel sacerdotal que tenía Judá. Y ahí entonces vemos
de dónde venía Jeremías. Al ver todo esto, entendemos entonces que Jeremías era un levita. Si venía de un sumo sacerdote, y el sacerdote era de los levitas, vivía en Anatot, la villa de los sacerdotes, entonces obviamente Jeremías era un levita, y aparte de eso, directamente del linaje de Aarón. Vamos entendiendo quién es Jeremías, porque esto va a ser largo, no hoy, los siguientes sermones. Esto hacía entonces que Jeremías también pudiera haber sido un sacerdote. Es más, tenía que haber sido sacerdote. Pero nunca hemos escuchado de Jeremías como sacerdote. Algo pasó, algo se cortó en esa línea sacerdotal, si se quiere. ¿Y por qué? Él tenía que ser un sacerdote y no un profeta. Así que pasamos al segundo verso de este pasaje que leímos. Sigo explicando quién era Jeremías. Dice palabra de Jehová que le vino en los días de Josías. Yo pongo un círculo aquí en Josías. Hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Pero noten lo que dice aquí luego. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, incluso hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. ¿Sabe lo que está pasando aquí? Que Jeremías, desde que fue llamado por Dios, comenzaron a tomar posesión los reyes de Judá como reyes, pero iban muriendo y se ponía otro y moría, y venía otro y tomaba el cargo y moría, y no es que morían uno tras otro, sino que sencillamente el ministerio de Jeremías fue duradero. Quizás pudiéramos entenderlo un poquitito mejor con eso, aunque usted no lo ve, porque sencillamente está muy chico, pero en esta zona, donde dice el círculo, se ven la cantidad de reyes que tuvo Judá, por lo menos en ese círculo, en el cual Jeremías ministró. Entonces quizás lo podemos ver un poquito mejor aquí. Tenemos a Josías, Joacás, Joacim, Joaquim, Sedequías, y luego aparte de eso, 5 meses más. ¿En dónde? Durante el cautiverio babilónico. O sea que comenzaron ellos a reinar en Judá, vino Babilonia, los llevó cautivo a Irak, lo cual en ese tiempo se llamaba Babilonia, y aún así Jeremías continuó 5 meses más hasta ya no poder sencillamente continuar su ministerio. Fueron en total unos 40 años, si no más, de ministerio profético. Pero Jeremías comenzó a profetizar cerca del año 626 antes de Cristo, donde estaba precisamente el rey Josías. Pero el rey Josías fue uno de los mejores reyes de Judá, si no el mejor. Buenísimo rey. Rey que seguía el mandato de Dios al pie de la letra. Hablaba al corazón, dirigía a la nación directamente y conforme el corazón de Dios. ¿Por qué Dios tenía que mandar un profeta? Para hablarle a Josías, rey tan bueno. Josiah se dice en inglés. Muchos americanos le ponen el nombre Josiah a sus hijos. Pero Dios sabe todas las cosas. Y Dios sabe las cosas no de ahora, sino que de allá a futuro. Como sabe las del pasado. Y Dios sabía de que Josías
iba eventualmente a terminar su reinado y iba a venir después Joacás, Joacim, Joaquim, Sedequías, y la nación de Judá iba a comenzar a decaer moralmente. Esto es interesante, hermanos, porque la nación de Judá estaba en buenas condiciones delante de Dios de forma moral. Pero comienzan entonces a decaer después de Josías, después del rey bueno. Y comienza a decaer de tal forma que no fue que cayeron y se levantaron. No fueron que tocaron el fondo y luego tomaron vuelo para levantarse. La nación de Judá comenzó a caer y caía más bajo y caía más bajo cada vez que entraba un nuevo rey. Los estatutos de Dios quedaron por el piso. Ya no les hacían caso a lo que Dios había establecido, y por eso que eventualmente en el año 586 a.C. viene el cautiverio babilónico. Ese es el historial de Jeremías y de la nación de Judá. En este momento Dios llama a Jeremías, no cuando ya estaba en el cautiverio, 40 años antes. Hermanos, siempre ha sido así. Siempre Dios ha avisado. Siempre Dios habla con anticipación, a tiempo y fuera de tiempo, para avisarnos. Y Él no falla. Le avisó al pueblo de Judá de que iban a ser cautivos. Más adelante vamos a leer lo que vio Jeremías. Es más, se los voy a decir ahora. Dice que Jeremías vio una vasija grande, así como de brea, donde se calienta el agua. Y dice que Jeremías vio que la vasija estaba levantada de un lado y del otro lado estaba más baja. Y él decía, ¿por qué un lado está más alto que el otro? Cuando Dios le revela, le dice, porque el agua caliente, o sea, esto es lo que se entiende en el contexto, no lo dice de esa forma, iba a ser levantada ardiendo sobre Judá. Y Judá iba a ser quemada, calcificada. Eso le dijo Dios a Jeremías. Vemos entonces que la palabra del Señor dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Quiero enfatizar en algo. Aquí nosotros vemos cuatro acciones que tomaron lugar desde el corazón de Dios con una persona. Número uno, Dios le dice, te formé, te conocí, te santifiqué y te di por profeta. ¿Cuándo? ¿Cuando nació? No. Antes de ser incluso formado, antes de que haya comenzado a crecer la primera molécula de su cuerpo en el vientre de su madre. Lo interesante de todo esto, hermanos, es que el Dios creador, como lo pongo ahí, del cielo y de la tierra. Cuando hablamos del Dios creador del cielo y de la tierra, estamos hablando del Dios soberano del universo, del cosmos, el Dios creador, el Dios que nadie se le puede cuestionar nada, el Dios que no se le olvida nada, que no tiene mala memoria, el Dios que no se equivoca, el Dios que hace las cosas medidamente cuando Él quiere, porque Él quiere, y nadie en el universo entero de la existencia le puede llegar a mirar para cuestionarle algo.
Gloria a Dios. Ese es nuestro Dios. Ese Dios que puse ahí solamente para traer a colación las virtudes, si se pudieran llamar de esa forma, virtudes de Dios. La omnipotencia, la omnisciencia que tiene todo conocimiento, la omnipresencia que está en todo lugar al mismo tiempo, la inmutabilidad que no tiene cambios de emociones, una vez está enojado y otra vez está triste y otra vez está contento, alegre, riéndose o llorando. No tiene cambios, no sufre esos cambios que nosotros sufrimos y definitivamente no tiene cambios morales. Lo que Él establece de que es pecado. Gústele a quien le guste. El Dios eternal, el Dios todopoderoso, ese Dios fue antes de que sea formado Jeremías y hizo todo lo que se mencionó. Y por eso que entendemos por conclusión de que Él, Dios, tiene un plan para cada uno de nosotros. Que Dios te haya escogido a ti desde el vientre de tu madre y tenga un plan para ti, único, individual, específico, para ti, con nombre y apellido y todos los nombres que tengas. Hermanos, entender de que Dios tiene un plan individualmente para ti y que Él no solamente quiere ser el micromanager, sino que Él es el micromanager. La palabra micro significa lo más diminuto del núcleo, micro, pero el macro puede extenderse a todo lo que existe en la existencia sin saber dónde termina y dónde acaba. Él tenía un plan para Jeremías y tiene un plan para ti y para mí. Por eso que la palabra de Dios lo dice tan claramente. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma Dios. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Pero mira lo que dice aquí. Me buscarán y me encontrarán. O sea que si uno no lo busca, es muy probable que no se encuentre. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Y luego él agrega, me dejaré encontrar. Aleluya. Gloria a Dios. Ese Dios, hermano, Dios es sorprendente. Él nos deja entender a nosotros como niños. Ven, búscame. Y yo no voy a jugar a las escondidas, pero voy a permitir que tú tengas un poquitito de problema en encontrarme, pero te voy a estar avisando. Estás frío. No, estás tibio ya. Ya me encontraste. Es como que Dios nos trata de esa forma. Porque después de todo, si no fueres como un niño, no entrarás al reino de los cielos, dice la Biblia. Dice la palabra del Señor. Por eso que la palabra del Señor dice, hermanos, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. No hay peros, ni por si acaso, ni a lo mejor. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso significa, déjeme decirle un secreto, eso significa que usted va a ser imperfecto, lamentablemente, hasta el día que venga Cristo Jesús, pero usted va a ir como la aurora. Dice que va levantándose hasta que el día es perfecto, o como dice el otro versículo, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. Dios tiene ese plan para nosotros y lo tiene en trabajo, está activo en este momento. Claro, cuando hablamos de esto, la palabra de Dios nos dice, y sabemos que a los que aman, hay una diferencia ahí, hay que amar a Dios. A los que aman a Dios,
todas las cosas, y ahí hay un absoluto bíblico, todas las cosas le ayudan para bien, no importa lo que sea, va a tornarse en algo bueno para ti. Dice, todas las cosas te ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo encontré este versículo en otro versículo bíblico, lo cual dice de la siguiente manera. Yo me río de esto porque estos son personas que han traducido la Biblia y ellos la tratan de explicar de la mejor forma, pero las dos dicen lo mismo, con diferentes palabras. Ahora bien, sabemos que Dios dispone. O sea, el hombre propone, pero Dios dispone. Es el que decide la última palabra. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados, dice ahí. Por eso yo lo subrayé. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. El otro versículo también decía de acuerdo con su propósito. Todo tiene que ver con el propósito de Dios. Si Dios llamó a Jeremías y Dios le dijo, mira, te elegí, te escogí, te hice profeta de naciones, te santifiqué, tantas cosas, lo hará con nosotros. No hay duda. Seguramente no lo va a mandar a ser profeta, como fue Jeremías, a las naciones. Pero a lo mejor va a ser profeta usted en su familia, en su vecindad, en su trabajo, en la escuela. Puede que no sea necesariamente profeta del todo, puede que sea sencillamente que Dios le haya dado un don de trabajo, de servir. Hay hermanos que precisamente tienen dones para servir y se mueven de un lado para otro y uno dice, wow, es increíble. ¿Es eso natural o está faking? Porque me sorprenden a mí y es natural, porque ese es el don. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Que si usted utiliza el don que Dios le ha dado, Dios entonces le va a quitar el don al otro que no lo está usando y se lo va a entregar a aquel que está trabajando con su don y debe tener dos dones o dos talentos. Así que Dios llamó a Jeremías, pero digo también, sin duda alguna, de que Dios te llama a ti y a mí. Eso fue lo que escribió Jeremías capítulo 1, en el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo antes y todo lo demás que leímos. Pero todas esas palabras que vemos ahí, que Dios hizo con Jeremías, las hace contigo. Hermano, aquí no hay una persona, ni una, ni pequeña, ni anciana, que pueda decir, yo no fui hecho de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios llamó a Jeremías y le dijo que te había formado, Él nos dice a nosotros, te formé, lo cual significa que tú eres como Dios quiso que fueras. Si utilizas anteojos es porque Dios quiere que tú utilices anteojos. Él sabe tu condición. Él sabe de qué pie cojeas y cuando hablan de mí es asunto literal. Él sabe nuestras debilidades, pero sabe también nuestras fortalezas y Él lo acepta. Alguien dijo de que Dios tiene voluntades. Las voluntades secretas de Dios, le llaman así. Las voluntades reveladas de Dios, las que están escritas en la Biblia o en lo que vemos. Y la voluntad permisiva de Dios. Lo que nos preguntamos, ¿por qué Dios permite estas cosas? Esa es la voluntad permisiva. Nadie puede decirle a Dios, ni pío. Porque Él es soberano y Él quiere lo mejor para nosotros, aunque nosotros no lo entendamos ni lo creamos. Dios nos dice, te conocí. Él conoce tu personalidad, conoce tu carácter y conoce tu ego. Sabe que eres fosforito y te enojas como de repente yo me enojo. Sabe de que eres calmado. Sabe de que algunas veces estás bien contento, otras veces estás bien triste. Otras veces quiere
arremeter contra el mundo entero y otras veces en un manso cordero. Él te conoce y Él te quiere así. Dice, te santifiqué, te aparté, dice, para mi gloria y honra. Eso significa la palabra santificar. Por eso que siempre lo explico. La palabra santificar significa apartar, con un propósito, para la gloria y honra de Dios. Eso es lo que muchas veces no podemos ni queremos entender. Y por último le dice, te di por profeta, seguramente a nosotros no necesariamente como profeta, pero te di una específica labor en la tierra. ¿Te has preguntado cuál es tu labor en la tierra? Porque no hay nadie que esté en esta tierra por equivocación de Dios. No hay nadie que esté aquí por coincidencia divina. Usted está aquí con un propósito. Nació mujer por un propósito que Dios sabe por qué. Hermanos, han habido hombres que han hecho todo en la vida, en la cárcel, en el hospital, han matado, y tantas cosas que se han escuchado testimonios. Se casan con una mujer, derechitos como soldados. Cambian completamente. Ahí sabríamos entonces que Dios tiene un propósito. Nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos son prestados por Dios. ¿Para qué? Para que les demos de comer y solamente los eduquemos y para que estén viviendo bajo el techo nuestro. No, para enseñarles los estatutos de Dios. Pero de repente Dios sabe de que va a haber uno que puede ser la oveja negra. Y a ese uno va a necesitar una madre matriarca, un padre patriarcal. Pero alguien va a tener que tener firmeza de palabras y de acciones para llevar a sus hijos a volver al camino de Dios. Dios sabe el propósito por el cual estamos aquí. Por eso dice la palabra de Dios, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado. Y luego también lo menciona Efesios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hermano, después de todo esto, y para ir ya en la recta final, Dios le dice a Jeremías de que Él lo había elegido. ¿Y cuál fue la respuesta de Jeremías? Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Pero ¿saben, hermanos? ¿Quién era Jeremías? Jeremías era un hijo de un sacerdote, pero no solamente un sacerdote cualquiera, era hijo del sumo sacerdote. Jeremías era un levita. Jeremías estaba rodeado de sacerdotes en su niñez, en una villa única y exclusivamente para sacerdotes levitas. Jeremías sabía lo que Dios le estaba diciendo. Jeremías no estaba ignorante de lo que Dios le pedía. Dios le estaba pidiendo a Jeremías, según lo que Jeremías pensaba, prácticamente suicidio. Ser profeta era totalmente diferente a ser sacerdote. Totalmente diferente. Primero, número uno, el sacerdote representaba al pueblo ante Dios. El profeta representaba a Dios ante el pueblo. Con eso se los digo todo. Y si quisiéramos ver en detalle algunos puntos, el sacerdote hablaba lo establecido en la ley, la Torá. El profeta hablaba lo que Dios le revelaba en ese momento, no estando necesariamente en la Torá. El sacerdote declaraba lo que Dios había hecho en el pasado. El profeta declaraba lo que Dios iba a hacer en el futuro.
El sacerdote tapaba los pecados con un sacrificio. Y el profeta enrostraba los pecados de la gente. El sacerdote era bendecido con ofrendas y el profeta esperaba en que Dios le proveyera. El sacerdote era considerado una persona de alta estima y el profeta era despreciado y desechado comúnmente. Esas últimas palabras, despreciado y desechado, hablan de Jesús. Dice su palabra de que Él fue despreciado y desechado. Él fue el que ocupó los oficios de sacerdote, profeta, redentor y rey. La palabra de Dios lo dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios tenía un plan con Cristo Jesús de que muriera en la cruz. Y cuando Cristo fue al jardín de Getsemaní, orando durante toda la noche, a lo mejor la higuera lo escuchó decir, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y gracias por esas palabras, porque Cristo Jesús decidió tomar esa copa amarga de morir en la cruz del Calvario y redimirnos con su sangre. Él fue el sacerdote, el profeta, el redentor y el rey que viene. No viene a matar un corderito, ni tampoco viene a profetizar, ni tampoco a llevar a cabo una redención. Viene a ejercer su posición como rey del universo y rey nuestro también. El Rey de gloria, el Rey de majestad, conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Varina, Carolina del Norte.